Como les decía, ya estamos en compañía del doctor Guillermo Diguero, futuro embajador uruguayo en París. Es médico hematólogo especializado en inmunología, docente e investigador. Un hombre que trabajó durante 30 años en el Instituto Pasteur de París y en 2006 consiguió instalar, luego de años de gestiones, la filial del Pasteur en Montevideo. Fue su director ejecutivo hasta el año 2011 y hoy es presidente del Consejo de Administración del Instituto. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, decíamos recién, vivió 30 años en Francia, regresó a Uruguay hace casi 10 años con la llegada del Pasteur en 2006 y ahora vuelve a París, pero como embajador uruguayo. ¿Cómo prevé o cómo ve ese pasaje de la medicina a la diplomacia? Bueno, para mí es un oficio nuevo, ¿no?, que estoy tratando de aprender, porque realmente no tengo ninguna experiencia en diplomacia y bueno, estoy tratando como todo, ¿no? Y siempre es bueno en la vida aprender nuevas cosas, nuevos emprendimientos. Yo siempre digo, es muy importante en la vida tener proyectos, que uno tenga proyectos y cosas nuevas. Eso es extraordinariamente estimulante. Y bueno, espero... ¿Lo sorprendió la designación? Un poco sí, me sorprendió, porque yo estaba en París y me llamó el ministro Rodolfo Lin-Noboa y bueno, me agarró un poco de improviso, la verdad. Pero bueno, está. Lo pensé y bueno, y me pareció una buena cosa y bueno, tengo la ilusión de poder estar a la altura de lo que se requiere para un embajador pese a mi falta de experiencia. ¿Cuándo arranca para allá? ¿Cuándo se instala en la embajada en París? Yo creo que va a ser por ahí, por julio-agosto, cuando termine el embajador actual, el embajador Mesa. Mesa. ¿Y cuáles son los principales desafíos que usted se plantea como embajador? Bueno, la cooperación con Francia, Uruguay y Francia tienen una relación muy especial, porque pese a que Uruguay nunca fue colonia francesa, nunca hubo ejército francés en el Uruguay, siempre hubo una comunidad francesa y una colectividad. A la salida, al inicio del país, allá en los años 40, cuando éramos solo 40.000, yo siempre digo que toda la población de Uruguay cabía en el Estadio Centenario, en 1840, ¿no? Había la principal comunidad extranjera, aparte de la española, era la francesa, que tuvo una importancia muy grande. En general, casi todos eran, en esa época casi todos eran lígures, venían de Liguria, de Génova, por una relación muy fuerte por el puerto y casi todos los nombres ahí de italianos, los primeros, son todos casi de Liguria. Después hubo emigración italiana también del sur. Pero la comunidad francesa era muy importante y la cultura francesa ha ejercido en Uruguay una influencia absolutamente mayor, hasta el punto que cuando yo estudiaba liceo se estudiaban 4 años de francés y 2 de inglés en liceo, ¿no? Que eso duró hasta no hace tanto. Sí, hasta no hace tanto. Ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado, ahora el francés ha pasado a ser segunda lengua, ¿no? El inglés ha dominado completamente. Pero la impregnación de la cultura francesa en nuestro país ha sido muy importante. La medicina uruguaya es de concepción francesa. Los primeros profesores nuestros se formaron en Francia, Pedro Vizca, Pedro Vizca y los primeros grandes profesores, Soca, todos ellos pasaron por Francia y tuvieron el input de la medicina francesa y la cultura francesa, la literatura francesa. Y del punto de vista científico, por lejos, el país con el cual Uruguay ha tenido una cooperación científica más activa es Francia. En las ramas de la medicina, de las matemáticas, de la física, de las ciencias sociales, bueno, ni que hablar literatura, francés. Entonces, hay una relación muy fuerte. Y ahora, a fin del año pasado, hubo una reunión muy importante en Montevideo en diciembre, una reunión conjunta de la Academia de Ciencias de Francia y la Academia de Ciencias del Uruguay. Y ahí se firmaron una serie de acuerdos muy importantes para desarrollar una cooperación en áreas como la agronomía, las ciencias del mar, la geofísica, la meteorología, el medio ambiente y cáncer.
Así que eso ya está firmado a partir de esos acuerdos fueron firmados en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay un acuerdo, y bueno, yo modestamente voy a tratar de colaborar para que esos acuerdos se hagan efectivos, porque es muy fácil firmar acuerdos, después hay que ejecutarlos. A uno le da miedo como población ver esas firmas. Hay que ejecutarlo después. Pero ¿su énfasis entonces va a ir también por este lado? Sí, sí, yo creo, aparte de la labor que tiene que tener un embajador, que es atender los negocios de Uruguay con Francia, y como yo le decía anteriormente, Francia ha aumentado muchísimo sus inversiones en Uruguay en los últimos años, con la inversión de gas de Francia, que es Suez, y Total, que es la petrolera francesa que está haciendo la prospección. Han habido inversiones muy importantes como nunca se habían visto antes de Francia en Uruguay. Y entonces eso yo creo que también crea un clima propicio y al mismo tiempo nuevos desafíos. ¿Cómo ser? Porque, y bueno, nuestro país, por ejemplo, que si bien ha crecido mucho, no tiene ciertas disciplinas que son básicas. Por ejemplo, para la megaminería, la prospección petrolera, se necesitan geofísicos y no tenemos. Y bueno, y justamente el acuerdo que hicimos con la Academia de Ciencias de Francia es que Francia nos iba a ayudar a formar geofísicos. Y bueno, ese tipo de cosas es participar en esas cosas que son tan importantes para el desarrollo. El agro nuestro ha conocido una revolución. Bueno, no sé si es la revolución agraria que se pretendía en los años 60, pero ha habido una revolución en el agro. Y bueno, y eso requiere, se ha introducido nueva tecnología, y la introducción de nueva tecnología trae nuevos problemas. Todavía tenemos problemas de sanidad animal a nivel de la brucelosis, la tuberculosis bovina, la leucosis bovina, que es una enfermedad importante también, la leptospirosis. Y bueno, ahí se pueden hacer acuerdos entre el INIA y el INRA, que es el Instituto Nacional de Recherche Agronómica, que es muy bueno. Francia es el segundo país agrícola del mundo, después de Estados Unidos es Francia, y tiene una estructura de recherche. Otro sector que está muy poco desarrollado en Uruguay, que son las ciencias del mar, la biología marina. Y bueno, Francia tiene un instituto, el IFREMER, que es una maravilla, y bueno, que nos ayude a desarrollar esas cosas en Uruguay. Y en eso yo creo que hay muy buena disposición, la cooperación francesa y eso, porque hay una relación muy fuerte entre los países, ¿no? Uruguay, no siendo un país colonizado anteriormente, una antigua colonia, es probablemente de América Latina el país que tiene la relación más fuerte con Francia. Y creo que eso es un privilegio que tenemos que conservar. Bien, y en cuanto a la comunidad uruguaya en Francia, usted la conoce bien, digamos, fue parte de esa comunidad sí. Durante esas décadas que estuvo instalado allá. Sí, en Uruguay hay todavía una colectividad bastante numerosa, son creo que alrededor de 300 personas, hubo muchas más en el periodo de la dictadura militar por el exilio. Sí, hay una comunidad numerosa y muy buena. Y activa también. Activa, sí. ¿No, verdad? Y bueno, usted nombra distintas instituciones y hablando de esa futura cooperación que piensa impulsar, usted conoce bien, usted vivió 30 años en Francia. O sea que, digamos que es local en ese sentido, ¿no? Sí. No sé si se siente así, pero digo, evidentemente pasó buena parte de su vida allá. Y la mitad. La mitad de mi vida casi. La mitad. Casi la mitad de mi vida. Llegó becado, hagamos un poquito de historia, llegó becado a los pocos años de recibirse. Sí, yo fui a especializarme en hematología en el año 71 con el profesor Binet en Francia. Y después volví en el año 75, ahí con un contrato de profesor asociado en la Pitié-Salpêtrière, que es el hospital donde trabajaba el profesor Binet, que es un hospital emblemático de París, el más grande. Trabajan 12.000 personas en el hospital de la Pitié-Salpêtrière. No es el hospital más grande de Europa, pero está entre los 3 más grandes. Y bueno, y ahí fui a especializarme y bueno, y después las circunstancias de la vida. ¿Llegó con esposa y hijos chiquitos?
en una situación que no era tampoco tan holgada económicamente. No, porque eran unas becas muy, pero muy modestas. En la embajada nos habían dicho que eran becas de la embajada, que esas becas eran para una persona, y nosotros fuimos con mi esposa y 3 hijos en una situación económicamente muy difícil. Pero bueno, fue una muy linda época, un muy buen periodo. Y sí, igual lo recuerda con mucho cariño. Con cariño, sí. Esa época. Bien. Sí, después usted le niegan la renovación del pasaporte, había renunciado a un trabajo, va a renovar el pasaporte para volver a Uruguay y se lo niegan, ¿no? Por situaciones, una situación política. Tantos años después, ¿no? A la postre, ¿en algún lugar lo agradece eso? ¿Le permitió esa negación, esa negativa, integrar la élite científica parisina? Esa es una pregunta que me la formulo todos los días y no sé dar una respuesta. Es cierto que nuestra vida en Francia, con mi esposa, con Margarita, que hace muy poquito festejamos los 50 años de casados, nos preguntamos eso todos los días y no sabemos dar una respuesta. ¿Qué hubiera sido? Porque nuestra vida en Francia fue muy buena, muy bonita. Tuvimos unos años difíciles al principio porque, bueno, hubo que adaptarse al país, pero luego, una vez que fue muy buena. ¿Llegaron a adaptarse y a sentirse parte? Y al mismo tiempo yo me siento profundamente uruguayo, y este es el país que a mí me gusta, es el país donde me gusta vivir más, aunque en Francia vivo muy bien, pero a mí me gusta vivir en Montevideo, que es mi ciudad, tengo un arraigo muy fuerte con el Uruguay y una muy fuerte de esto. Y bueno, es cierto, si usted mira, entonces es un poco la suma algebraica, ¿no? Es cierto que yo, habiéndome quedado en Francia, pude hacer cosas que jamás hubiera podido hacer acá, por razones tecnológicas, que el Instituto Pasteur de París para mí fue una maravilla, fue una época fantástica. Usted dirigió un departamento durante 25 años con 100 investigadores a su cargo, es decir, tuvo un rol muy importante. Sí, bueno, esos fueron los últimos 10 años, pero durante 25 años dirigí una unidad de 30, 40 personas, y fue un periodo fantástico, un periodo muy rico desde el punto de vista científico, en el cual pude hacer cosas, que las pude hacer porque estaba en Francia y estaba en París. Y yo veía, y de ahí vino la idea de hacer el Instituto Pasteur, yo veía que los jóvenes investigadores de Uruguay, Argentina, que venían a trabajar conmigo, yo veía que llegaban al instituto y en 3 meses explotaban, era una cosa, estaban perfectamente integrados, era fantástico. Y yo decía, pero esto es una maravilla. Y yo decía, bueno, pero ¿y por qué es esto? Y porque la gente que hacía investigación en el Uruguay había sufrido una selección negativa tan fuerte, porque había que realmente tener una motivación extraordinaria para trabajar en esas condiciones, que cuando se les daban las condiciones, explotaban. Entonces yo me decía, bueno, ¿y si nosotros pudiéramos darles a esta gente, a estos jóvenes científicos, una infraestructura que les... Porque el profesor François Jacob, que era uno de los premios Nobel, decía una cosa muy inteligente, y decía que en biología muchas veces la herramienta precede la elaboración del concepto, es decir, disponer de las tecnologías que permiten abordar problemas. Y entonces... O sea, que es clave de contar con esas tecnologías. Claro, y entonces la idea fue, y de ahí surgió la idea de hacer un instituto en Montevideo, el Instituto Pasteur, ¿no? Y la verdad es que, si yo tuviera que decir cuál ha sido la cosa más importante que he hecho en mi vida, tal vez es esa. ¿La de traer el Pasteur a Uruguay? Sí, por lo menos lo que me ha dado más satisfacción, ¿no? Porque ahora estamos viendo los resultados y los resultados son excelentes. El instituto está, en estos momentos, yo empecé en el instituto, éramos 3 cuando empezamos allí en el año 2005 a formarlo, ahora hay 220 personas trabajando en el instituto, muchísimos jóvenes estudiantes, jóvenes investigadores, y la hipótesis que yo había hecho se está confirmando, y es que cuando a esa gente se le dan las oportunidades, porque hoy el instituto tiene una infraestructura tecnológica que permite realizar cualquier cosa en biología, permite abordar cualquier problema, no hay
no hay límites. Se pueden hacer animales transgénicos, se puede hacer secuencias de alta velocidad, secuencias génicas, que es lo que ha cambiado muchísimo. Todas las tecnologías están disponibles. Y yo veo que esos jóvenes que llegan y realmente se están desarrollando, y el instituto hoy está reconocido como una institución científica de nivel internacional. ¿Pero por qué? Porque se pusieron los medios para hacerlo. No hay ninguna originalidad. El capital humano estaba entonces. Yo creo, los estudiantes nuestros son excelentes, son excelentes. Lo que necesitan es que se les dé las oportunidades de poder trabajar. El año que viene se cumplen 10 años ya desde la instalación en 2006-2016. ¿Cuál diría usted que es el principal logro y cuál es el principal debe del Instituto Pasteur Montevideo? El principal logro del instituto es que en este periodo se ha conseguido integrar una cantidad de jóvenes investigadores. Hemos hecho volver al país más de 10 investigadores que estaban en el primer mundo y que volvieron al instituto y que se han podido integrar perfectamente. Hemos podido integrar una cantidad de jóvenes investigadores, en su gran mayoría provenientes de la Facultad de Ciencias, que han hecho su maestría, su doctorado y ahora están haciendo el postdoctorado y que están produciendo a muy buen nivel. El instituto hoy está publicando muy buenas, anda alrededor de 90 publicaciones por año, lo cual es muy bueno. En ese sentido, yo diría que ha sido exitoso. La segunda cosa muy exitosa del instituto es que se hizo un programa de enseñanza, aproximadamente 6 cursos por año, que son cursos internacionales, a los cuales asisten estudiantes de toda la región. Y son cursos muy especializados, son para 30 o 40 estudiantes, porque en esos cursos se les enseña la teoría, pero también la práctica. Es decir, se les enseña a manipular las máquinas, los equipos sumamente sofisticados. Y esos cursos han tenido un éxito. ¿Vienen de Latinoamérica? Sí, de Sudamérica. Sudamérica esencialmente, pero hemos tenido estudiantes de Perú, de Ecuador, de Venezuela. Es decir, que hay realmente esos cursos han tenido mucho éxito, vienen profesores del exterior, de los países de la región y de Europa, Estados Unidos. Son cursos de muy buen nivel. La tercera gran cosa que a mi manera de ver, bueno, el instituto a su vez ha conseguido muchos contratos de investigación, pero eso depende del nivel, porque los contratos dependen de la excelencia científica que usted tiene. Si usted tiene excelencia científica, el contrato es posible, y en eso el instituto realmente ha competido muy bien a nivel internacional y ha conseguido. Y el cuarto gran punto, que es el que estamos desarrollando, y tal vez es el debe del instituto, lo que el instituto está tratando de hacer, es el desarrollo de las biotecnologías. Y ahora el instituto, en el piso de abajo, se construyó todo un edificio para startup, para dar oportunidades a compañías, a jóvenes investigadores que quieren desarrollar proyectos de compañías de startup. Y eso me parece que tiene muy buenas perspectivas, se está empezando. Cuando dice biotecnologías, ¿a qué apunta específicamente? Bueno, el instituto tiene esencialmente biomedicina y sanidad animal, son dos grandes disciplinas. Dentro de la biomedicina hay dos grandes sectores que son cáncer y neurodegeneración, y dentro de sanidad animal se está haciendo un programa muy ambicioso de cooperación con el INIA sobre ciertas enfermedades. La primera es la leptospirosis, que se firmó un acuerdo con el INIA y con el Instituto Pasteur de París y con un instituto de Bahía de Brasil, en el cual se va a empezar a trabajar a fondo, se va a identificar las cepas, se va a afinar la vacuna contra la leptospirosis. La leptospirosis provoca 200 a 300.000 abortos animales en los bóvidos, en los bovinos. El otro gran problema es la leucosis bovina. El 70% de nuestras vacas lecheras están infectados con el virus de la leucemia bovina. Y bueno, y ese es un gran problema, porque ya no se puede exportar animales seropositivos. Entonces estamos exportando los seronegativos y nos quedamos con los seropositivos. Y eso yo creo que a largo plazo es un problema que el país tiene que abordar. Es muy difícil de resolverlo. Cuando el 70% está contaminado no se puede usar el fusil sanitario. Entonces es un problema que hay que pensar en resolverlo a 15 años, como lo hizo Europa. Europa lo resolvió el problema. ¿Y en eso están trabajando? Bueno, y en eso el instituto, nosotros hemos puesto
a punto un test para el diagnóstico y estamos trabajando en una vacuna para eso. Porque el rol del instituto era proveerle al país. No se olvide que en el año 2005 el país salía de una crisis muy profunda y no tenía prácticamente infraestructuras de investigación, equipos pesados en muchas. Y el instituto, una de las cosas que trajo al país fue una serie de tecnologías que no existían en el país, como la cristalografía, el secuenciado de alta velocidad, los animales transgénicos, una serie de tecnologías, la espectrometría de masa más sofisticada, una serie de tecnologías que el instituto aportó al país. Y que han servido a todo el país, porque esas tecnologías están abiertas a toda la comunidad académica e industrial del país. Bien. Y eso ha sido un aporte muy importante del país. Y la otra cosa es que el instituto quiere inscribirse en la problemática del país, participar en el desarrollo productivo del país. Y es por eso que estamos trabajando en esto de sanidad animal, que son problemas muy importantes para el país, y bueno, y también en biomedicina, que es un tema que es un gran tema en el Uruguay hoy en día, ¿no? Yo lo escuché a usted hablar, la dificultad que había, hablando justamente de esa promoción de investigadores y de científicos, la dificultad que había cuando usted vino post-dictadura, en los primeros años después de la dictadura, a organizar el PDCIVA, y fue muy difícil encontrar investigadores y científicos, y que hoy ese número es sensiblemente mayor. Bueno, podemos recordar esas cifras unas y otras. Tuve el honor de participar en el comité de selección para la biología cuando se creó el PDCIVA, que fue uno de los programas más exitosos que se han hecho en el país, programa de desarrollo de ciencias básicas. Y en ese programa la primera cosa que se hizo fue seleccionar los investigadores que podían ser investigadores del PDCIVA y a su vez recibir investigadores y empezar el ciclo. Y la situación, una situación dramática. Nosotros solo pudimos identificar 14 investigadores en biología, que en biología siempre la biología ha sido más o menos 50% más del total. Y la cifra que había es que en el país, en 1984, a la salida de la dictadura, no había más de 30, 40 investigadores, lo cual era un desastre. Un desierto. Un desierto total. Y gracias al PDCIVA y a que, si bien las inversiones han sido bajas, se han hecho muy bien las cosas, hoy el país tiene 1.600 investigadores, pero investigadores además con un estándar alto, con estándar de exigencia alto. El Sistema Nacional de Investigadores es muy exigente para aceptar los investigadores y son de muy, pero muy buena calidad. De todos modos, todo indica como que faltaría, por un lado, inversión, y por otro lado, leía que en los países desarrollados tienen 3 o 4 investigadores cada 1000 habitantes. ¿Cuántos tenemos hoy en Uruguay? Y nosotros andamos en 1 por 1000. 1. Y yo creo que una meta razonable sería que en los próximos 10 años duplicar el número de investigadores. ¿Y lo ve posible, realmente posible? Sí, es totalmente posible. Pero hay que crear oportunidades y hay que tener en cuenta una cosa, y es que la academia hasta ahora ha permitido acoger esos investigadores, pero la academia no puede acoger. La academia puede acoger 8 a 10% más o menos de los investigadores que se forman. El resto tiene que ser el sector productivo que los integre. Y ahí es donde la cosa empieza a cambiar. Y ahí ese es el punto, ese es el gran desafío que tenemos. ¿Cómo hacemos para integrar los investigadores que se están formando al sector productivo, que es lo que el país necesita? Yo hay una cosa que digo siempre, yo no conozco ningún país que se haya desarrollado en esta época sin haber logrado una integración adecuada a el mundo científico-tecnológico, a la sociedad del conocimiento. Y con las inversiones que estamos haciendo, que Uruguay anda en 0,4 del PIB, cuando países como Corea y Finlandia invierten 10 veces más, 4,5, Brasil invierte 2,5 veces más que nosotros en eso. Entonces, estamos por abajo de la media latinoamericana, que es 1% estamos del PBI. Sí, estamos abajo. No sé si totalmente abajo, pero estamos abajo. Estamos abajo de Brasil, de Argentina, de Chile, claramente.
Ahora, de Perú. Sí. ¿Por qué esa decisión? Usted dice, bueno, hay una revolución posible ahí, ¿no? Una posibilidad de desarrollo real y de competitividad real del Uruguay. Sí. Un país chico que podría encontrar una salida por ahí. Sin embargo, porque eso si lo ve usted, incluso los vínculos políticos que tiene, porque eso a nivel político no se toma la decisión, porque hay un lugar donde es una decisión política. Yo creo que ha habido el presidente Vázquez, ha sido muy claro y en su programa ha manifestado que en estos 5 años se va a llevar la inversión en ciencia y tecnología de 0,4 al 1% en forma progresiva y gradual durante los 5 años. Eso ya es un primer punto importante. El segundo punto es que en Uruguay se creó la Agencia Nacional de Investigación y de Innovación, que también ha sido un avance en el sentido de que la agencia tiene un rol en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y yo creo que ahí tenemos muchas posibilidades que hacer. Yo siempre digo, por ejemplo, un programa emblemático para el desarrollo del país es el programa, lo que se hizo en energía. Lo que Uruguay ha hecho en energía es una revolución en los últimos 5 años. Y ese fue un programa que fue dirigido, y creo que muy bien dirigido, por Ramón Méndez Gala, que era, cuando yo lo conocí en París, porque él fue becario en París, yo lo conocí en esa época, él era físico teórico y se adaptó muy bien y consiguió lograr una síntesis entre las empresas del Estado, porque en ese programa está UTE, OCE, ANCAP, y a su vez está la academia, está la Facultad de Ingeniería, está la Facultad de Ciencias, la Facultad de Química, se han integrado la academia. Bueno, eso es lo que hay que buscar, ese tipo de programas para resolver problemas del país e integrar los científicos. Y el Estado, las empresas del Estado, que son las principales empresas de nuestro país, tienen que empezar a integrar científicos en sus actividades para tener un beneficio. Cada vez que se invierte, mira, le voy a poner un ejemplo de algo que yo siempre pongo. En Argentina, a la salida de la guerra vino un científico austríaco, un físico, que le vendió a Perón. Perón no sabía qué hacer con el dinero que tenía en ese momento, le vendió que le iba a hacer la bomba atómica. En lugar de por fisión, por fusión nuclear, decía, lo cual era una cosa espantosa, una chantada. Y Perón le compró la idea y le hizo en Bariloche el instituto. Bueno, salieron científicos argentinos al exterior, inmediatamente se dieron cuenta que este tipo era un chanta. Pero se habían hecho inversiones. Y hoy, 50 años después, Argentina produce centrales nucleares, tiene una estructura de investigación nuclear que es excelente. Y yo siempre digo, fíjese, una idea peor no podía ser la idea de inicio, pero la inversión en ciencia siempre da resultados. Lo único que los da a largo plazo. Hay que tener paciencia también. Y eso es lo que a los políticos les cuesta mucho. Los políticos quieren resultados en 5 años, que es cuando ellos van a ser reelectos y tienen que presentarse ante la opinión popular. Y hay que tener la paciencia de decir, yo veo países como Israel. El Instituto Weizmann se creó en el año 48, en la creación del Estado de Israel. Y el Instituto Weizmann, Israel recién ahora, 50 años después, se ha convertido en una potencia biotecnológica. Israel tiene, en materia de biotecnología, tiene laboratorios farmacéuticos que son sumamente exitosos. Y eso porque hicieron toda una inversión, que es lo que pasó con Finlandia, lo que pasó con Corea. Todos esos países han invertido y han dicho, bueno, vamos a... En el caso de Finlandia fue claro también porque fue una decisión tomada y sostenida. Claro, Finlandia, a la caída del muro de Berlín, Finlandia se quedó sin su principal mercado, que era la Unión Soviética. Entonces ahí tomaron una decisión sumamente corajuda, y que fue de decir, bueno, vamos a invertir en enseñanza y en investigación. Y los resultados están ahí. Finlandia es el país que tiene más patentes por habitante de toda la Comunidad Europea. Y Corea hizo lo mismo. Hay que olvidarse cómo quedó Corea después de la guerra de Corea en el año 53. Corea era un desierto, había sido destruida completamente. Y tomaron la decisión, por ejemplo, cosas muy exitosas, ¿no? Que todo el mundo habla de Samsung. Samsung surgió de un acuerdo entre Samsung y el Estado. Y el Estado tuvo una contribución importantísima para el desarrollo de Samsung, como lo tuvo el Estado finlandés para el desarrollo de Nokia. Y bueno, yo creo que hay que tomar conciencia que en Uruguay, donde no tenemos grandes empresas privadas,
Las grandes empresas son estatales. Exacto. El Estado tiene que tomar un rol decisivo en promover las inversiones en ciencia y tecnología. Sin embargo, con la mano en el corazón, ¿lo ve certero? Eso yo lo veo lejísimo. No veo una mentalidad que acompañe lo que usted está diciendo. Bueno, hay que convencer, ¿no? No sé cómo lo ve usted desde adentro. Bueno, usted fíjese lo que pasó con la energía, que es una revolución. Y bueno, ese es un ejemplo a seguir. En el agro, la parte de esto de sanidad animal, son problemas que son solubles. Hay que hacer simplemente las inversiones y decir, bueno, vamos a resolver estos problemas. No podemos seguir en Uruguay con lo que está pasando en medio ambiente, no tenemos una infraestructura. Exacto. No estoy criticando a la gente que trabaja en medio ambiente porque creo que... Hay problemas reales, se están hablando todos los días. Y todo el desarrollo trae una cantidad de problemas nuevos y la Dinama no tiene la infraestructura necesaria para abordarlo. Yo no estoy criticando porque creo que no tienen los medios para poder Se necesita inversión ahí también. Inversiones importantes en medio ambiente para poder absorberlos. El desarrollo crea nuevos problemas y tenemos que ser capaces. ¿Y por qué no invertir en eso? Por ejemplo, meteorología, por ejemplo. Tenemos grandes dificultades en la meteorología. Y un país agrario y turístico tiene que tener una meteorología de primera línea. Y eso es una cosa que se puede desarrollar, formar nuevos meteorólogos, un instituto de meteorología. Usted me habla de... Ustedes que están en el audiovisual. Yo cuando veo lo que ha logrado Uruguay, hacer películas como Whisky, El baño del Papa, yo no sé cuál es el presupuesto, pero estoy seguro que es un presupuesto ridículo con respecto a lo que se usa internacionalmente. Sí, sí. Tenemos una cantidad de artistas de mucha calidad. ¿Por qué no desarrollar el audiovisual, hacer telenovelas? Pero entonces hay que invertir, el Estado tiene que invertir y desarrollar y crear las condiciones. Pero usted ha dicho en distintas entrevistas, tenemos que pasar de la etapa discursiva a la acción. Sin embargo, eso cuesta en Uruguay y le pregunto a usted por qué. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Es un tema de idiosincrasia que cuesta vencer? Porque si usted me permite, si uno se fija, esto no cambia a lo largo de la Usted va a encontrar que yo soy muy optimista, pero bueno, yo digo costaba. Esa es mi expresión. Yo creo que es posible. Y creo que están dadas las condiciones para dar ese salto. Porque existe la convicción profunda que si no se da ese salto, no vamos a llegar al desarrollo. ¿Están dadas por qué las condiciones? ¿Por el actual, el flamante gobierno que yo estamos creo que a nivel comenzando o por condiciones internacionales o por qué? A nivel de la Academia de Ciencias, yo formo parte de la directiva, tuvimos entrevistas con los 4 candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Porque no queríamos, la Academia no tiene actividad política y nosotros sacamos. Y los 4 candidatos manifestaron unánimemente su acuerdo para desarrollar la ciencia y la tecnología. Sí, y firmaron un documento. ¿En campaña de Higuero fue eso? Porque veo que en campaña todos tienen una disposición. Firmaron un documento, pero yo lo que encontré es que había una convicción, para hacerlo. Ahora usted me dirá, hay que hacerlo. Pero encontró una convicción real. Bien. Pero se han hecho cosas, mire, yo estuve 30 años en el exterior. Sí, me interesa ver su visión del Uruguay. Y cuando volví, yo encontré un país totalmente distinto. Este país cambió de una forma fantástica. Lo que estamos viviendo ahora en estos últimos 10 años del país, 10, 12 años, vamos a decir, es una revolución. No tiene nada que ver. Y que el progreso que ha hecho este país en los últimos años solo es comparable al progreso del principio del siglo XX. Lo que se vio a principios del siglo XX lo estamos viviendo ahora. Es un país que se está desarrollando a todo trapo, que ha hecho, para mí, se han logrado cosas muy importantes a nivel de ciertas estructuras como el BPS, la Dirección General Impositiva. Es un país que no tiene corrupción. Hay solo 2 países en América del Sur que no tienen corrupción, que son Chile y Uruguay. Y eso es importantísimo. Claro, pero uno ve Chile, ya que lo nombra, y uno ve una autopista que va a 300 kilómetros por hora, y uno ve Uruguay y ve otra cosa, a nivel de infraestructura, por ejemplo, a nivel de... Cuando uno compara los datos Chile y Uruguay, es cierto que Chile progresó muchísimo y nos alcanzó. Tiene mucha desigualdad, tienen problemas pero no reales. Están mejor que nosotros. Pero... ¿Usted cree que no? No, porque además lo de Chile, bueno, Uruguay tuvo el boom agropecuario, pero Chile tuvo el cobre. Que el cobre sigue siendo en Chile, no sé, pero un porcentaje muy alto.
No, Chile ha progresado mucho, es un país que está bien, pero nosotros no estamos peor que Chile. Nosotros tenemos cosas que Chile no tiene. Tenemos menos desigualdad. Ahora, Chile ha resuelto problemas, por ejemplo, han sido mucho más exitosos que nosotros en la enseñanza, incluso en la eliminación de la pobreza. Chile ha sido muy bueno, han hecho cosas muy buenas. Por ejemplo, en Chile han eliminado prácticamente en Santiago los cantegriles, que ellos llamaban las callampas. Eso lo han resuelto bastante bien. Uno por lo menos percibe una velocidad de acción que en Uruguay pareciera como que siempre hay un freno y una demora en la toma de decisiones. Estamos con el país a nivel de infraestructura, por ejemplo, vial, destruido, y recién ahora se está empezando a hacer algo cuando ya hay miles de camiones necesitando transitar por esas vías, por ejemplo. Entonces hay como un tema de tiempos en Uruguay que pareciera que nunca nos llegamos a tomar las decisiones en el momento adecuado. Eso es cierto y se parte de una pésima decisión que se tomó cuando se cerró el ferrocarril. Yo en Francia tenía una serie de amigos que trabajaban en el ferrocarril francés y me trajeron un día la revista y que analizaban y no podían entender cómo un país como Uruguay, que tenía 7.000 kilómetros de vía, había decidido de un día para otro cerrar el ferrocarril. Decían que era un disparate y que la solución era seguramente cerrar una cantidad de tramos, mejorar otros, pero de ninguna manera cerrar. Bueno, empezamos muy mal. Después, bueno, todo el personal de AFE se estuvo redistribuyendo. Bueno, eso fue un desastre todo. Y es cierto que uno no entiende por qué no se empezó no, eso está en el debe, evidentemente, y el país tiene que hacer eso, no se puede seguir con los camiones y las rutas, y ahí estamos de acuerdo. Los dos grandes desafíos, los tres grandes desafíos que tiene Uruguay. ¿Cuáles son? Pero yo no soy político, entonces... ¿Cuáles son? Usted es nuestro representante en Francia. A partir de mitad de año, ¿cuáles son para usted? Los tres grandes desafíos de Uruguay. El primero, para mí, el más importante, es la enseñanza. Si no resolvemos ese problema, no va a haber desarrollo en este país. ¿Y cómo lo ven? Porque venimos de un gobierno que arrancó con un discurso que dijo educación, educación, y no se pudieron lograr las cosas. Hasta ahora no hay resultados tangibles, ¿no? Pero es un problema muy complejo, porque la enseñanza deriva de 50 años o 60, en la cual no se invirtió nada en la enseñanza. No se invirtió nada, se siguió invirtiendo lo mismo. Y pasamos de una triplicación o cuadruplicación de las matrículas. Cuando yo entré en la universidad en el año 60, lo cual me hace muy viejo, había 20.000 estudiantes, hoy hay 100.000 en la Universidad de la República. O sea que volvemos al tema de la inversión. Pero en la época en que yo hice mis estudios, los profesores de enseñanza secundaria, que eran excelentes, eran realmente verdaderos intelectuales, ganaban un sueldo próximo al de los diputados, daban 18 horas de clase y vivían en forma muy correcta, estudiaban, se informaban. Se proletarizó a los profesores. Hubo dos cosas: la persecución política de la dictadura, que fue terrible, donde echaron a la mitad de los profesores y sobre todo pusieron una cantidad de profesores que el único mérito que tenían es que tenían la fe democrática. Ese fue un proceso. Y el otro fue que se les proletarizó. El sueldo de los profesores se disolvió. Y entonces, para ganar lo mismo que ganaban los profesores, tienen que dar 60 horas de clase por semana. Sí. Alguien que da 60 horas de clase no puede corregir un escrito, no puede estudiar, no puede mejorar, y va a vivir siempre disgustado. Y todo eso para llegar a vivir. Todo ese proceso, digo, porque se critica mucho a los profesores, pero hay que entender lo que pasó, ¿no? Hay que entender lo que pasó. Y al mismo tiempo, con la misma estructura que había, la ANEP y eso, se siguió administrando una enseñanza que multiplicó su matrícula por 5. Bueno, pero ahí volvemos a la falta de capacidad de reacción del país para tomar las decisiones. Exacto. Y ahí ha habido, bueno, este gobierno no está exento de culpa, el gobierno que terminó, como tampoco el otro, es decir que, pero es un problema que viene de 50 años, de larga data. Usted decía 3 problemas: la educación. La educación, si no resolvemos ese problema, y ese problema para resolverlo hay que empezar bien de abajo, hay que empezar en el embarazo, porque ¿dónde tenemos un problema? Si usted mira a los alumnos que van al IABA y que van al Suárez y a los buenos liceos de Montevideo, esos tienen los mismos resultados que los privados. No hay diferencia. Si usted compara por quintiles de ingreso, los resultados son los mismos, de acuerdo al quintil.
¿Dónde tenemos el problema? El problema es los quintiles bajos. Y entonces, ¿y eso cómo se resuelve? Y hay que hacerlo desde el principio, desde el embarazo. El niño tiene que ir a un CAIF donde se le educa, se le alimenta, la desnutrición infantil, la anemia de las madres, todo eso hay que resolverlo, ¿no? Y se puede resolver porque se ha resuelto en otros países. Y entonces ese niño tiene que ir a una escuela, un preescolar que tiene que empezar a los 3 años a tiempo completo, tiene que ir a una escuela a tiempo completo, y bueno, y ahí vamos a pasar, si hacemos todo eso y después en el liceo se hace en liceo de tiempo completo, para esos sectores críticos, pero que son el 50% de los niños que nacen en Uruguay, si hacemos un programa a fondo, eso se puede resolver y podemos llegar a 70% de egreso en secundaria. Va a llevar 15 años o 20. Eso hay que tenerlo claro. Seguro. Y hay que mejorar la situación de los docentes, hay que mejorar la formación de los docentes, porque hay disciplinas en las cuales tenemos carencias terribles, como las matemáticas, que es una disciplina fundamental. Bueno, eso es enseñanza. Sí. Los otros 2 puntos. Los otros 2 puntos, la infraestructura, usted lo dijo, bueno, eso no hay nada que decir, pero está clarísimo que esta infraestructura está completamente desbordada, el país tiene que resolver el problema del problema del ferrocarril, tomar una política y de las comunicaciones. ¿Y el tercero? Pero al lado de eso, en infraestructura, también no olvidemos los progresos, lo que ha pasado con el puerto de Montevideo, con el puerto de Nueva Palmira. Hay cosas espectaculares también que se han hecho y que han sido, y que muestran que este país puede hacer cosas bien, ¿eh? Eso de que acá no se puede hacer nada, que se decía en una época en este país, no es verdad. Se han hecho cosas y lo del puerto es magnífico. Y después el tercer problema es lo que yo digo, una adecuada inserción en la sociedad del conocimiento, aportar ciencia y tecnología a nuestra producción. Esa es la forma que el país puede ir para arriba. Levantar. Diguero, ¿usted estudió con el presidente Tabaré Vázquez en París? ¿Compartieron algún curso? No. Con Tabaré nos conocemos de larga data, no fuimos compañeros de generación, Acá no sé si pero en una época, como él hacía oncología y yo también, porque le mató oncología, nos veíamos todos los lunes de noche, porque habíamos creado una unidad que se llamaba la unidad de quimioterapia, que fue el primer proyecto conjunto en el cual participaban todas las cátedras de la Facultad de Medicina, Pediatría, todas las cátedras. Participábamos y nos reuníamos todas las noches, los lunes, en el servicio del profesor Kasdorf, que era el profesor de radioterapia. ¿Qué año era eso? Y eso fue en el año 73, 74, y entonces se consiguió una donación que la hizo muy generosamente el profesor Binet, de medicamentos. Entonces ahí se analizaban todos los enfermos de todas las cátedras y se distribuían los medicamentos. No había medicamentos en esa época. Nosotros, cuando volvimos, con el doctor Piedra y la doctora Olivenstein, en el Pedro Vizca, iniciamos toda una policlínica de hemato-oncología. Y los medicamentos los teníamos que mandar a buscar, le pedíamos a los aviadores de Pluna que nos trajeran. Tremendo. No había ni ¿Y qué relación tiene hoy con el presidente Tabaré Vázquez? Bueno, yo creo que somos amigos de alguna manera. Yo trato de no molestarlo porque entiendo perfectamente que él está muy ocupado y no estoy todo el tiempo llamándolo por teléfono. Yo tengo su teléfono pero no lo uso. En los 5 años que él fue presidente yo tenía su celular, nunca lo llamé. Bueno, me parece que no corresponde. ¿Piensa pero que lo va a llamar él a usted ahora en su nuevo rol? Es posible, yo estoy siempre abierto, dispuesto, pero creo que no hay que molestar. Y creo que él tiene una responsabilidad muy grande y que hay que dejarlo. Tiene demasiados problemas para estar ocupándose de problemas menores. Entonces yo en eso soy muy cauteloso. Bien, muchísimas gracias por haber estado por acá y buen regreso a París y buen desempeño en este nuevo cargo que tiene por delante. Espero poder estar a la altura, es una cosa nueva para mí, pero bueno, estoy tratando de ponerme al día y de hacerlo bien. Muy bien, muchísimas gracias, Diguero.